Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. El estruendo fue ensordecedor. La cápsula de escape se precipitó desde la órbita envuelta en llamas, cruzando las nubes grises y espesas del planeta desconocido. Dentro, Álvaro apenas podía mantener los ojos abiertos mientras los sensores parpadeaban en rojo. El impacto fue brutal. Su cuerpo se sacudió, la cápsula se partió en dos y el mundo se volvió un torbellino de oscuridad, calor y dolor. Despertó aturdido, con sangre seca en la frente y la piel del traje térmico desgarrada. El aire era húmedo, pesado. Cada respiración quemaba. Se encontraba rodeado de árboles inmensos cuyas ramas parecían palpitar como si tuvieran venas. La vegetación era espesa, los colores exageradamente vivos. Todo parecía respirarlo, observarlo. Su comunicador estaba destruido. El sistema de emergencia, inservible. La pistola de plasma colgaba de su cinto, pero su pantalla brillaba con una línea. Energía 0%. Estaba solo. Y algo no andaba bien. Se puso de pie con dificultad. El suelo temblaba levemente, como si algo muy grande se moviera bajo tierra. Árboles delgados con hojas translúcidas se agitaban sin viento. Escuchó un gruñido grave a lo lejos, seguido por una risa femenina. Entonces la vio. Una figura entre la niebla rosada. Alta. Desnuda. Su piel era de un violeta pálido, cubierta de un brillo húmedo como si acabara de emerger de un río sagrado. Tenía 4 brazos y unos ojos dorados que lo atravesaban como cuchillas. No caminaba, flotaba entre las raíces con una gracia felina. Álvaro retrocedió un paso. Su instinto de soldado despertó, pero no tenía con qué defenderse. La mujer lo olfateó desde la distancia, y su expresión cambió. Sus pupilas se dilataron. Se llevó una mano al vientre y la otra entre los labios. Caminó hacia él. Lenta. Intencional. Con cada paso, la temperatura a su alrededor parecía subir. «No eres de aquí», dijo con una voz tan suave que parecía acariciar. Él tragó saliva. «Mi nave cayó. Estoy buscando ayuda». Ella inclinó la cabeza y sonrió con una sensualidad peligrosa. «Has llegado en el momento perfecto. Estás en Tarks, en plena temporada de apareamiento». Álvaro parpadeó, sin entender. ¿Temporada de qué? Los machos fueron desterrados. Es ley. Pero tú eres distinto. Tu olor me enloquece. Estás solo. Vulnerable. Y por derecho de sangre y deseo. La mujer se detuvo frente a él. Sus ojos brillaban como soles gemelos mientras alzaba sus 4 manos lentamente, como si fuera a envolverlo. «Eres mío». Antes de que pudiera responder, la selva pareció cerrar los caminos detrás de él. Como si ya no hubiera retorno. Como si el planeta mismo aprobara lo que estaba por suceder. Y en su interior, Álvaro lo sintió también, algo que se encendía, algo que ardía, no solo miedo. Era deseo. Y peligro. Y destino. Cirella no esperó una respuesta. Se acercó a Álvaro con la seguridad de una reina que ya había tomado una decisión. Él dio un paso atrás, pero ella fue más rápida, rodeándolo con sus 4 brazos antes de que pudiera retroceder más. Sus dedos eran largos, firmes, cálidos. Su piel vibraba, casi como si cantara al contacto con la suya. Él sintió como la presión en el aire aumentaba, como si el planeta mismo respirara junto a ellos. El aroma de Cirella era embriagador, una mezcla de savia dulce, fuego y algo más primitivo. Su pecho subía y bajaba con lentitud, y sus ojos dorados no lo soltaban ni un instante. Lo miraba como si lo conociera desde antes de nacer. «No deberías estar aquí, humano», murmuró cerca de su oído, con una voz que le erizó la piel. «Pero el universo decidió traerte justo en este ciclo. La sangre en mi cuerpo me arde. No tengo opción. Y tú tampoco la tienes». Álvaro apretó los dientes. «No soy propiedad de nadie», gruñó él, intentando liberarse de su agarre, pero no con verdadera intención. Cirella soltó una risa baja, gutural, peligrosa. Una de sus manos se deslizó por su pecho, mientras otra se apoyaba en su nuca. «Entonces pelea. Huye. Inténtalo».
Pero tu cuerpo ya responde al mío. Puedo sentirlo, aquí. Su palma bajó hasta su abdomen y Álvaro inhaló bruscamente. Era cierto. Algo en él empezaba a ceder. La adrenalina, la cercanía, la tensión, todo se mezclaba. Pero no era miedo. No exactamente. Cirella tomó su mano y lo guió entre raíces gruesas y caminos de lianas vivas. La selva parecía abrirse para ellos, vibrando suavemente bajo sus pasos. Caminaron hasta llegar a una cueva escondida, iluminada por cristales naturales que emanaban un resplandor suave, azul. Las paredes latían, como si tuvieran corazón. El interior era cálido y húmedo. Una plataforma de piedra cubierta con musgo blanco esperaba en el centro. Cirella se volvió hacia él, ya sin rastro de sonrisa. Su expresión era seria. Intensa. Mi especie no comparte. No cede. El macho que elijo es mío hasta el final del ciclo. Y si otra lo toca, habrá guerra. Álvaro la observó en silencio. La tensión sexual era tan densa que cortaba el aire. Su cuerpo temblaba, dividido entre la lógica y el instinto. ¿Y si no acepto?, preguntó él, con voz ronca. Cirella entrecerró los ojos. Dio un paso lento, sus caderas moviéndose con gracia animal. Entonces te dejaré libre. Pero no sobrevivirás una noche ahí fuera. No en temporada. No con las demás, oliendo tu sangre. Se detuvo frente a él, su respiración rozando la suya. Sus labios estaban tan cerca que un solo movimiento los uniría. Pero ella esperó. No lo forzó. No lo dominó. Solo lo miró con hambre y con algo más. Algo que lo desarmó por completo. Álvaro la besó. No sabía por qué. No era racional. No era parte del entrenamiento militar. Pero algo dentro de él, algo muy profundo, se encendió como una chispa que había esperado siglos para arder. Cirella lo envolvió como una tormenta. Lo empujó suavemente hacia el musgo blanco y cálido. Sus cuerpos se encontraron entre respiraciones entrecortadas, manos que buscaban, bocas que marcaban. No fue rápido. Fue un ritual. Fue una fusión de cuerpos, calor y deseo contenido durante siglos. Cuando todo terminó, ella se quedó recostada sobre su pecho, sus dedos trazando formas invisibles sobre su piel. Ahora sí, susurró ella. Ya no puedes escapar. Álvaro no respondió, porque sabía que tenía razón. Y no quería huir. No de ella. El amanecer en Tarks no llegaba con luz, sino con un murmullo vibrante en la tierra. Álvaro despertó sintiendo el cuerpo cálido de Cirella enredado al suyo. Sus cabellos oscuros caían como lianas sobre su pecho. Dormía profundamente, pero incluso en su sueño, sus 4 brazos lo rodeaban como si temiera que él pudiera desaparecer. Por un momento, Álvaro simplemente la miró. La forma en que su espalda se curvaba al respirar, la cicatriz que cruzaba su clavícula izquierda, el tatuaje ceremonial que brillaba tenuemente en la base de su columna. Era exótica, extraña, y sin embargo, se sentía más real que todo lo que había vivido en la tierra. Se incorporó con lentitud. El musgo blanco aún conservaba el calor de sus cuerpos. Caminó hacia la entrada de la cueva, cruzando los cristales que seguían palpitando como si tuvieran corazón propio. Afuera, la selva se agitaba. Pájaros de metal batían alas sobre las copas de los árboles, y la tierra vibraba con el movimiento de bestias invisibles. Pero no era eso lo que le preocupaba. Había oído algo. Voces. En un idioma gutural que apenas podía entender. Y no eran de Cirella. Ella apareció detrás de él como una sombra. No necesitó preguntarle nada. Lo había sentido también. Sus ojos dorados se endurecieron. Ya lo saben. Álvaro se giró hacia ella. ¿Quién es? Cirella lo miró largo rato antes de responder. El alto consejo del clan Tirán. Mis tías, mis primas, las otras hembras de sangre real. Aquellas que esperaban reclamarme para sí. Aquellas que querían que me uniera con Sarbón. ¿Quién es Sarbón? Ella bajó la mirada por un segundo. Cuando volvió a hablar, su voz estaba teñida de rabia y resignación. Mi prometido. O lo era. Un guerrero de linaje puro.
elegido para mí desde antes de que yo hablara por primera vez. Es fuerte, ambicioso, cruel. Y cuando sepa que he compartido mi cuerpo con un humano, no pedirá explicaciones. Pedirá tu cabeza. Álvaro respiró hondo. Entonces vámonos. Salgamos de este planeta. Busquemos mi nave, una señal, lo que sea. Cirella negó con suavidad. No puedes irte, Álvaro. No durante el ciclo. Las otras, las sentirán. Las señales de tu unión conmigo. Tu olor está en mi cuerpo. Mi esencia corre ahora en tu sangre. Estás marcado. Ella se acercó y colocó una mano sobre su pecho. Te quise como compañero, y eso tiene consecuencias. Ninguna otra podrá tocarte. No sin desatar una guerra entre clanes. Y si me lo quitan, Tarx entero arderá. Álvaro bajó la vista. Aún era soldado. Aún llevaba en el alma el instinto de sobrevivir. Pero ya no estaba solo. La besó. No como la primera vez, con deseo puro. Esta vez fue más profundo. Como una promesa. Si tengo que luchar, lo haré. Cirella respondió con un suspiro entre los labios. Lo abrazó con fuerza, apoyando su frente en la suya. No todos los humanos son como tú. No todos habrían aceptado el fuego. No todos los humanos caen en brazos de una diosa salvaje, murmuró él. Ella sonrió, aunque sus ojos seguían cargados de temor. Entonces prepárate. Porque lo que viene, no será amor. Será sangre. Y desde el fondo de la jungla, un rugido metálico retumbó, anunciando que el ciclo ya no era un secreto. El clan Tirán venía por su princesa. Y por su humano. No hubo advertencia. Solo un cambio abrupto en el viento, un silencio absoluto de la selva, y luego, el rugido de los cuernos de guerra. Cirella se irguió de inmediato, como si sus músculos supieran antes que su mente lo que estaba por ocurrir. Sus ojos brillaron con furia ancestral. Álvaro, aún con el corazón acelerado por la noche que acababan de compartir, corrió a recoger su pistola. El visor parpadeaba débilmente. Apenas un disparo más. Desde la ladera, naves plateadas descendían cortando el cielo púrpura. No eran grandes, pero estaban armadas. 3 en total. Tropas de élite del clan Tirán, todas hembras entrenadas para matar sin compasión, aterrizaban entre los árboles con precisión quirúrgica. Las hojas mismas parecían estremecerse al contacto con ellas. Cirella dio un paso al frente y le arrojó a Álvaro una lanza ceremonial de doble filo, forjada en cristal volcánico. Él la atrapó al vuelo. Pesaba menos de lo esperado, pero sentía que quemaba. No dispares todavía, le dijo ella con una calma feroz. Espera a ver sus ojos. Las guerreras descendieron del primer transporte con movimientos sincronizados, como si fueran una sola criatura. Sus armaduras eran negras, decoradas con huesos y placas de obsidiana. En sus rostros llevaban máscaras de plata que ocultaban sus verdaderas intenciones, pero no su hambre de sangre. Una de ellas habló con voz grave. Cirella del linaje real. Has violado las leyes del ciclo. Has unido tu cuerpo a un extranjero. Preséntate ante el Alto Consejo o serás purgada. Cirella no se movió. No soy su propiedad. Elijo con quién comparto mi sangre. Este humano es mío. Mi compañero. Mi decisión. Hubo un silencio cortante. Luego, la voz del enemigo. Entonces muere con él. Todo estalló. Rayos de plasma llovieron sobre la cueva. Álvaro empujó a Cirella a un lado y rodaron entre raíces que se retorcían con el calor de la batalla. Él apuntó su arma, esperó a ver los ojos tras la máscara y disparó. Una de las guerreras cayó como una roca, su pecho hecho ceniza. Cirella lanzó su cuerpo como una furia salvaje. Usó sus 4 brazos para luchar con una gracia sangrienta. Una lanza en cada mano, zarpazos, patadas, giros. Era una danza letal. Sus enemigos no tenían oportunidad cuerpo a cuerpo. Pero seguían llegando. Álvaro luchaba con lo que tenía. Cada golpe era por sobrevivir. Cada esquive, por ella. Cuando la pistola se quedó sin energía, usó la lanza, y cuando la lanza se rompió, usó sus propias manos. Su cuerpo temblaba,
Su respiración era fuego, pero no se detenía. Hasta que una figura emergió de la última nave. Más alta. Más armada. Sin máscara. Sus ojos eran del mismo dorado que los de Cirella, pero su expresión no tenía dulzura. Era odio puro. Cirella gruñó con una voz que hacía temblar la tierra. Te convertiste en una vergüenza para tu linaje. Cirella se detuvo. Su pecho subía y bajaba. Sus manos sangraban. Pero no retrocedió. Sarbón. Él la miró con desprecio. Luego, sus ojos se clavaron en Álvaro, aún cubierto de sudor y sangre, con los puños apretados, jadeando. ¿Este es tu macho? Patético. No durarás un minuto en combate real, humano. Álvaro dio un paso al frente. Su voz era áspera, su mirada firme. ¿Quieres a Cirella? Entonces ven por ella. Pero tendrás que pasar por mí. Sarbón sonrió, con la seguridad de quien nunca ha sido derrotado. Acepto tu desafío. Combate singular. Muerte o victoria. Cirella intentó interponerse, pero Álvaro la tomó de la muñeca. No. Esto es entre él y yo. Ella lo miró a los ojos, con una mezcla de furia, miedo y amor. No dijo nada. Pero en ese silencio le entregó algo invisible, su fuerza, su honor, su fe. Y entonces, en medio de la selva ardiente, rodeado de enemigos y cenizas, Álvaro levantó los puños. Y se preparó para luchar por ella. El aire se volvió espeso como plomo derretido. Las hojas dejaron de moverse. Las raíces se replegaron como si la misma selva temiera presenciar lo que estaba por ocurrir. Sarbón dio un paso adelante, su cuerpo envuelto en una armadura viva que se adaptaba a sus músculos. Cada movimiento suyo emitía un zumbido sordo, como si algo antiguo y poderoso respirara bajo su piel. Álvaro estaba desarmado. Su lanza partida yacía a un lado. Su cuerpo estaba cubierto de cortes, moretones y ceniza. Aún así, su postura era firme. No tenía la ventaja. No tenía el linaje. Pero tenía algo que Sarbón nunca había enfrentado: la voluntad de proteger lo que amaba sin medir consecuencias. Los miembros del consejo observaban desde la distancia, ocultas tras máscaras rituales. Cirella no se movía. Solo miraba a Álvaro con los labios apretados y las manos temblando. Si intervenía, lo deshonraría. Si no lo hacía, podía perderlo. Sarbón sonrió. Has tocado a lo que no te pertenece. Has puesto tus manos sobre la sangre real. Tus huesos serán exhibidos como advertencia a otros que intenten lo mismo. Álvaro no respondió. Solo levantó los puños. El combate comenzó. Sarbón cargó primero, como una bestia desatada. Su brazo derecho se transformó en una hoja curva, una extensión de su armadura viva. Álvaro rodó a un lado, apenas evitando el tajo que partió una roca en dos. Se levantó de inmediato y lanzó un puñetazo directo al rostro del alienígena. Su puño impactó metal. Dolor. Pero no retrocedió. Siguieron golpes brutales. Álvaro era más ágil, pero Sarbón era una muralla. Cada impacto del príncipe sonaba como truenos. Álvaro esquivaba, contraatacaba, aprovechaba cada error mínimo. Se movía con el instinto de alguien que había sobrevivido en 1000 planetas, que conocía el dolor, que no se rendía aunque su cuerpo gritara por detenerse. Un golpe certero en las costillas lo lanzó al suelo. Sarbón se acercó con calma, confiado, apuntando su hoja hacia el pecho del humano. Últimas palabras: insecto. Álvaro escupió sangre. Sonrió. Las tuyas. Y giró, atrapando la pierna del príncipe con ambas manos. Tiró con toda su fuerza, haciéndolo perder el equilibrio por un instante. Suficiente. Álvaro se impulsó y con la rodilla rota, lanzó su cuerpo completo sobre él, impactando con el codo justo en la garganta. Sarbón gruñó, intentó levantarse, pero Álvaro ya estaba sobre él. Le clavó los pulgares en los ojos, lo cegó durante unos segundos y aprovechó para buscar algo, cualquier cosa, con que terminarlo. Encontró un fragmento de su lanza rota. Lo alzó. Cirella gritó su nombre. Sarbón intentó bloquearlo, pero ya era tarde. El fragmento penetró la armadura, se hundió en la clavícula y se rompió dentro.
Sarbón cayó de espaldas, jadeando, con la sangre dorada manchando su armadura. El silencio se extendió por la jungla. El consejo no reaccionaba. Solo observaban cómo el príncipe herido respiraba con dificultad, derrotado, humillado por un humano sin título ni linaje. Cirella corrió hacia Álvaro. Su rostro estaba cubierto de barro, lágrimas y sudor. Lo tocó como si no creyera que seguía vivo. Él la abrazó con el último aliento que le quedaba. «Te dije que pelearía por ti». Ella le besó la frente. «Y ganaste». Las guerreras del consejo se acercaron. Una de ellas, más anciana, bajó la cabeza ante Cirella. «Por derecho de combate, el humano ha sido reconocido. El clan no lo tocará». Cirella se irguió. «No solo no lo tocarán. Él es mío. Por elección. Y por amor». Los árboles volvieron a moverse, la selva a respirar. Pero todo había cambiado. Álvaro, el forastero, el perdido, ahora era algo más. Era el compañero de la princesa. Y el guerrero que derrotó al heredero del clan. El cuerpo de Álvaro temblaba, no por miedo, sino por el esfuerzo que acababa de hacer. Su brazo sangraba, tenía la pierna inmovilizada, y el sudor se le mezclaba con la sangre seca en el rostro. Pero estaba de pie. Y a su lado, Cirella. El consejo lo había reconocido. Sarbón había sido vencido. Las reglas antiguas, desafiadas. El silencio de siglos había sido roto por un solo humano que se negó a arrodillarse. Cirella colocó una mano sobre el pecho de Álvaro, justo donde su corazón latía con fuerza. Lo miró en silencio, con una expresión que nadie en la galaxia jamás había logrado provocar en su rostro. No era solo deseo. No era solo respeto. Era entrega. ¿Aún deseas irte de este planeta?, preguntó ella suavemente. Álvaro la miró, y por primera vez desde que cayó en Tarks, no pensó en señales, en rescates, en volver a casa. No, respondió sin dudar. No si tú estás aquí. La selva pareció respirar con ellos. Las ramas se abrieron y los rayos tenues del sol gemelo cruzaron las copas para bañar sus cuerpos heridos. Las guerreras del consejo dieron un paso atrás. No interrumpieron. Sabían lo que estaba ocurriendo. No era política. No era tradición. Era algo más antiguo que todo eso. Amor. Cirella lo llevó a través de la selva, caminando despacio, sosteniéndolo sin necesidad de palabras. Donde antes había tensión, ahora había calma. Donde antes la tierra temblaba con guerra, ahora cantaba con dulzura. Llegaron a una plataforma natural sobre las alturas. Desde allí, podían ver todo el valle púrpura de Tarks, cubierto de neblina luminosa y cristales vivos. Allí, delante del corazón del planeta, Cirella se arrodilló frente a él. Y sin corona, sin ornamentos, sin guardias, tomó una delgada hebra de su cabello y la entrelazó con uno de los hilos dorados que decoraban su propia trenza. «Esto es nuestro vínculo», susurró ella. «No necesita testigos. No necesita sangre. Solo verdad». Álvaro la tomó de la mano y la atrajo hacia él. «No necesito un trono. Solo tú». La besó. Un beso largo, profundo, sin prisa. Un beso que sellaba un pacto que no entendía de galaxias ni de especies. Solo de piel, alma y fuego. Con el tiempo, la historia del humano que venció al heredero del clan se volvió leyenda. Cirella dejó el consejo. Eligió gobernar desde la selva, entre las raíces vivas, junto a Álvaro. Juntos reconstruyeron un santuario donde otras parejas prohibidas pudieran vivir libres. Donde el amor no fuera una falta. Donde la fuerza no se midiera por linaje, sino por coraje. Los años pasaron. Y aunque Tark seguía siendo un planeta hostil, salvaje y cambiante, había un rincón en su corazón donde reinaba la paz. Una cueva de musgo blanco, iluminada por cristales que palpitaban con la historia de dos cuerpos que se unieron sin permiso. Dos almas que eligieron arder antes que obedecer. Y cada noche, cuando la niebla cubría el mundo, Cirella se acostaba junto a Álvaro, lo envolvía con sus brazos y le susurraba entre sueños. «Caíste del cielo y me salvaste de mí misma». Y él, siempre medio dormido, respondía lo mismo. «Tú me hiciste quedarme». Y en ese rincón del universo,
El amor no era un error. Era destino.